Hola, buenas noches. Desde Nortevisión y TAC Televisión volvemos a saludarle con mucho cariño este equipo que durante la semana trabaja para ustedes con muchísima ilusión y con muchísimo cariño en el afán de ir creando preguntas, cuestiones, planteamientos que nos hagan reflexionar en la vida y nos hagan asumir una sociedad tan complicada como la que vivimos. En este momento nos acompaña don Francisco Lescano, un gran Gracias. amigo, ¿cómo se llama? Un pintor y muchas más cosas que yo no sabría decir, pero entre otras son los diseños gráficos y trabajos de ordenador, ¿no? Bueno, todo lo que está relacionado con la creación artística, Con la creación artística, utilizando medios exactamente. antiguos y contemporáneos. Una psicóloga que no puede faltar nunca en esta condimentación que hemos programado, Esther Santana, que también trabaja mucho todos estos temas, reflexiona más, eh, comprende, como todos nosotros, que comprendemos esta sociedad más o menos en función de los conocimientos que tengamos y le tememos también porque el título es La sociedad del miedo, que es la que vivimos hoy, y le tememos en tanto en cuanto desconocemos muchísimos factores que son los que guían el comportamiento genérico de esta sociedad. Poco a poco lo vamos a dividir en tres partes pequeñitas, vamos a dedicar alrededor de 15 minutos a cada una. Entonces sería la sociedad es miedosa ante cualquier iniciativa. Esto no lo digo yo, esto lo dice un sociólogo, psicólogo, Boudé, creo que francés. Y entonces su subtítulo es La sociedad es miedosa ante cualquier iniciativa. Yo quiero añadir, que es lo que voy a desarrollar un poquito después, pero quiero añadir que ante cualquier iniciativa desconocida o u oscura para la persona que se enfrenta a ella. La incertidumbre, dice este señor, es intemporal, siempre ha habido miedo. El ser humano se ha tenido que defender de muchísimos peligros, en todas las etapas desde la prehistoria. Pero el miedo actual surge de nuevo con motivos que alimentan la inseguridad sobre lo que puede o no ocurrir o de la duda ante el grado de conocimiento de uno mismo y de los demás. En especial, y con esto ya cierro la introducción, en especial remite el miedo a que la confianza que podemos depositar en la relación con los otros es actualmente menos firme y fiable que lo era ayer. Sobre este tema vamos a trabajar el miedo del otro, el miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido, el miedo a nuevas formas de vivir. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en el trajín de ayudar a preparar una boda en la familia y yo recuerdo épocas anteriores que te casabas firmemente, seguro de lo que ibas a hacer. Hoy hay una temporalidad, hoy hay un condicionante a decir esto quizás no dure toda la vida. A ver, vamos a disfrutarlo mientras dure. Yo no sé si eso es suficiente argumentación para vivir feliz en un matrimonio donde lo que se percibe es amor, lo que se da es amor, lo que se crea es amor. Y entonces pues yo ahí me unubilo. Pero quiero dar la palabra a personas más mundanas, en el sentido de haber vivido el mundo en plenitud que don Francisco. Yo prefiero pasarle la pelota a la psicóloga Piensa pasarle la primero. pelota por deferencia. Eres un No, caballero, porque yo no tiene... tanto. Pues, doña Esther. Sí, efectivamente, el miedo ha ido creciendo en la sociedad, porque antes no existía ese miedo, como tú bien has dicho.
Hombre, sí, siempre tenemos miedo a lo nuevo, o un poco de reparo más que miedo. Pero antiguamente la gente vivía como más en sociedad, con los vecinos, los niños jugaban en las calles, eh, se tenía miedo a determinadas cosas, pero no el miedo que hoy está generando eh, tantos avances, el que ya somos cada vez más personas en el mundo, tanto que ayer me comentaban que como siguieran naciendo hijos, no se sabría qué se puede hacer. Todo eso, claro, la inmigración, el que cada vez somos más, el que vienen vecinos que no conoces, eso genera, claro que genera miedo. Genera, en mi caso, preocupación, yo no le diría miedo, pero sí que mucha gente tiene miedo a esos avances, a esos cambios, y el miedo, ¿qué es lo que provoca? Pues que puedas en un momento determinado ser agresivo, en un momento determinado apartarte de la sociedad o atacar, incluso, ¿no? Bueno. No, yo lo que me pregunto, si en nuestra sociedad, o sea, que el miedo no es el mismo en los diferentes estilos de sociedad. Yo creo que con nosotros, la parte de sociedad desarrollada, no puede tener el mismo sentido del miedo que No. otras sociedades. No podemos generalizar. Pero en la nuestra, yo me pregunto si una parte del miedo no viene como consecuencia de la comodidad que hemos creado, del egoísmo que hemos creado, al tener una sociedad salvaje en el sentido del consumismo. Entonces la gente tiene miedo a perder esa sociedad les ha dado. Tienen miedo, a ver si no voy a poder comprarme un coche, a ver si va a pasar una desgracia y el mar se va a comer mi casa, a ver si va a haber una guerra en tal sitio. Que va a incidir. Que va a incidir. Y yo creo que hay un miedo a perder la comodidad que se ha ganado con la sociedad que tenemos. El confort que hemos El confort alcanzado. que como acá. Claro, Es el miedo, es un miedo comprensible, pero al mismo tiempo egoísta. Hombre, claro. No queremos perder lo que hemos conseguido, y es lo que tú dices. No solamente no queremos perder, como tú dices, lo que hemos tenido, sino que volvemos a la canción antigua, que seguimos cada vez queriendo más. Cada vez queremos más. Bueno, sigue analizando el amigo Bude o Bude. Los otros puede designar a cualquiera con la nomenclatura de los otros. El miedo al alter, que tú sabes bastante de esta situación, ese miedo al otro, donde se pueden incluir un montón de cosas. El miedo al otro que es un desconocido, el miedo al otro que está mal trajeado, el miedo al otro que viene con cuello duro, como decimos, pero con intenciones sucias y bajeras. Entonces es que... Lo malo es que, aunque no vengan con esas intenciones, lo malo es que lo vamos a imaginar. Nos lo vamos a imaginar, y ya la primera entrevista, la primera relación va a ser miedosa, ¿no? Vas caminando por la calle y alguien te dice, tiene un minutito. Automáticamente nos entra una prisa, que a lo mejor ibas cruzando para tomarte tranquilamente un café con un amigo, que te entra una prisa, ni entras al bar y caminas. ¿Por qué? El miedo al otro, el miedo al desconocido, ¿no? Hay un miedo, hay un miedo también abstracto. Un temor. Hay un temor. Hay un temor. Un temor. Hay un temor, hablabas tú de lo desconocido, ¿no? Dice, la promesa de fidelidad entre esposos se quiebra con el divorcio. Ni estamos en contra de una cosa ni estamos en contra de la otra, estamos detectando hechos. Es decir, cualquier comportamiento del hombre o de la mujer que intuyas que haga peligrar la compañía, el proyecto que se ha ido creando, que se ha ido elaborando, da miedo, da también, sobre todo cuando avanzas en tu edad, da un poquito de terror. Verte solo, reorganizando tu vida con una incapacidad por edad y por comodidad ya está. Hombre, lo que pasa es que lo que no estamos
creo que no somos conscientes de que no todo es eterno, no todo dura para toda la vida. No te puedes casar pensando que ese matrimonio va a durar hasta que te mueras, porque las cosas cambian, las situaciones cambian, las personas cambian. Yo lo que pienso, los que se quieren casar, los que se casan en la línea tradicional, y dado la educación, la cultura, incluso la religión que tienen, no está mal que se casen con la idea de que eso sea prolongado al infinito, pero tiene que quedarse con la ventana abierta de que eso puede que no sea así y aceptarlo. Efectivamente. O sea, yo de buena fe, ¿Qué hacer? ¿Qué es la pregunta? yo de buena fe me caso, la quiero a esta persona y me voy a casar para siempre, pero no lo exijas, no lo obligas, no lo impongas. Ya está, te casas para siempre, pero ocurren muchas cosas a lo largo de una vida. Se cambia de carácter, se cambia a lo mejor hasta de personalidad, se cambia de criterio y el matrimonio puede diverger. Sí, el amor también puede desaparecer. El amor se puede acabar. Sí. Por esas razones que tú estás Sí. diciendo. En eso yo polemizo también. El amor puede ser muy largo, pero es que hay una cosa que se confunde mucho. No tiene que ver nada el sexo con el amor. No. Y la mayoría de las parejas, la mayoría, confunden eso. Ya. Confunden y entonces cuando se acaba la relación sexo, no tienen ningún tipo de relación. El sexo tiene que ser, para mí, una consecuencia del afecto, el interés y el amor que siente por otra persona. Que incluso puede pasar el tiempo y vivir sin el sexo. Claro. Porque hay muchos más valores interesantes que el sexo. Claro. Bueno, derivo un poco en la conversación, ¿no? Bueno. De todas maneras, no sigas por ahí porque estás consagrando el celibato, que está muy en cuestión ahora mismo. Pero es verdad, es verdad. Yo fui célibe, bueno, toda la vida, porque en el seminario había que serlo, fuera y dentro. Y fui célibe en mis 9 años de sacerdocio. Complementado, ¿por qué? Por el cariño, fíjate. Claro. Yo me dejaba querer, yo que empezaba queriendo a todo el mundo. Mira que se murió la madre de fulanito, que se murió el niño de menganito que lo tenía en el hospital. Y yo no sé cuándo dormía porque francamente yo creo que me habitué a la siesta para recuperar por lo menos con 2 horas, porque eran semanas enteras, desde el lunes al domingo, por la noche en un duelo. Inicialmente se hacían las casas, ya últimamente empezaron ya las normativas de sanitarias a meterlos en sitios adecuados, pero realmente se puede vivir sin sexo mucho tiempo, por un ideal, por una relación compartida entre personas que te quieren y que tú quieres. Se puede vivir y efectivamente no es un valor absoluto. Hombre, el impulso de sexo de un joven de 18 años no es el mismo de uno de 30, 40 o el mío. 60. En ¿no? efecto. Son diferentes. Sí. Y eso hay que admitirlo, porque se ha mitificado demasiado el sexo. Sí. Y no solamente eso, sino que ahora se ha falseado completamente por la introducción masiva de la pornografía. Y la pornografía le ha dado a los jóvenes una idea falsa de lo que es sexo. Se creen que el sexo es lo que están viendo en la pantalla y no tiene que ver nada con eso. El sexo tiene que ser un beso de ternura, si no tiene ningún interés. Y eso también ocasiona miedo a los jóvenes. Claro. Y me acuerdo una amiga que había tenido el primer contacto con el novio y que no le gustó la manera como la trataba, y el novio le dijo, pero eso no es lo que le gustaba a las mujeres, porque es lo que él tenía en la cabeza que había visto en pantalla. Claro, la falta de información también. La falta de información. Bueno, derivamos un poco en la conversación, sí. Pero... Bien, y este es un tema muy importante, porque claro, Darwin y un montón de psicólogos, sociólogos, filósofos, pensadores, lo catalogan el sexo, lo catalogan como necesidad primaria. Entonces, qué aberrante es que por una razón o por otra
primando la razón, que puede ser hasta impuesto, esto te obligan a la... Hay una referencia directa al celibato impuesto, ¿no? Yo, encantado, ya lo decía San Pablo, decir, el que se quiera casar, que se case. Claro. Pero que no, que tire ahí, porque él sabía las dificultades que podían haber en una posición o en la otra, tanto en el hombre como en la mujer. Claro, tenemos que llegar para todo eso, aparte de un nivel cultural diferente, tenemos que llegar a un sistema como Francia, una república laica. Claro. En esa república laica, el que quiere ser católico, apostólico, romano, lo es, y no pasa nada. Sí. Y no va a intentar manipular las conciencias de los otros. El que quiere ser budista o que quiere ser maometano, lo es también. A eso tenemos que llegar. Y esto que dice, no, parece que no. Yo estuve en una reunión en Concapa, era presidente de los salesianos, del colegio de los salesianos, presidente del APA, y me convocan para ir a Madrid, tener una reunión a nivel nacional y provocar huelga y demás para presionar en el Partido Socialista, que en aquel momento se estaba predicando la separación Iglesia-Estado, pero firmemente, que no se iba a dar un duro a los colegios privados y tal. Hasta que un día el Alfonso Guerra, que era el que llevaba este tema, dijo, es que en este momento ni tenemos ni queremos disponer de los cientos de millones de pesetas que puede costar la educación de un 30% de los españoles, que con una subvención nosotros podemos paliar y que sigan encargándolo. Efectivamente, y cuando vino el francés, que le invitamos de la Federación de Concapas en Francia, me dijo, es que ustedes, yo no sé aconsejarles, ustedes tienen una vinculación muy fuerte con el Estado le cierra grifos, se van ustedes a hacer gárgaras. Y segundo, ustedes que viven tan cómodos no tienen base social que les soporte una lucha de enfrentamiento con el Estado. Y también era verdad. Entonces, efectivamente, eso que has dicho no tiene un gran valor y diferencia totalmente una lucha u otra. Garantiza un resultado o el otro si tienes una base social y tienes una independencia social. Y sobre todo los que entran en la lucha, que no estén convencidos de que tienen la verdad. Correcto, es que es verdad. Porque muchas veces hay una parte que dice, busca la verdad. Y es mentira, no le están diciendo que busque la verdad. Lo que están diciendo es que busque la verdad, que la tenemos nosotros. Sí, habla conmigo. La verdad que interesa, ¿no? Claro. Eso, La verdad que interesa, digo. claro. Pero claro, si tú partes de la base que yo tengo la verdad, busca la verdad. No, ahí no lo busque porque la verdad la tengo yo. Habla conmigo. Claro, habla conmigo y eso también es otra cosa que poco a poco se irá modificando en esta estructura social en la que vivimos, bueno, tan compleja. Pues acabamos con esta primera parte cuando decimos que se sospecha de si los compañeros de trabajo ejercen más de competidores que de colaboradores en un tipo de esta sociedad. Los políticos apelan a sentimientos más que a razonamientos. Se recela de los inmigrantes por si son infiltrados que defiendan una causa terrorífica o por llanamente te quitan el trabajo. Bueno, eso es un mito para mí, es una leyenda urbana que estén diciendo que los emigrantes pueden traer una causa terrorista. Que entre los emigrantes venga uno terrorista o dos, no tiene que ver nada con la inmigración. Como cuando empiezan a decir que van a traer una enfermedad. Los emigrantes son gente que han existido siempre en la historia del mundo. Sí, nosotros que vamos a discutir. Los españoles han emigrado, los canarios han emigrado, hemos sido todos emigrantes, yo soy un emigrante. Pero es que todo creo que parte entonces, de la información. Si no les importa, vamos a hacer la pausa publicitaria, que si no nos pegan. Sí, claro. Y en unos momentos continuamos porque este tema es interesante. Luego, resérvate para lo de la supertecnología. Mira, Omar. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional,
le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Buenas noches de nuevo. Espero que el tema que estamos de alguna manera tratando sea de interés para esa formación, esa seguridad que necesitamos en una sociedad como esta para vivir mínimamente feliz, mínimamente tranquilo y caminar pues con paso firme, sobre todo para tener la seguridad de dar a nuestros hijos el verdadero valor de la seguridad, de la confianza, de fiarnos de los demás, ¿no? Hemos tocado ya lo del miedo del otro y hablamos el miedo a perderlo todo, que lo insinuaste tú también. Perder la casa por mor de los ocupas. Perder el dinero por ladrones cibernéticos o el engaño con la letra menuda de los propios bancos o de los propios suministradores del dinero. Quiebras de bancos, miedo a los contratos, etc. Esto es un aditamento que entroncaría con el otro capítulo, que es el miedo a la cibernética. Son tantas las noticias, prolifera la divulgación de las tecnologías, las incongruencias entre precio y calidad, que estamos total y absolutamente desorientados. Encima tenemos la facilidad de comprar por internet, comprar bajo catálogo, comprar bajo una cuenta corriente que ingresa el dinero y luego ya te viene la mercancía. En algunos casos, yo que el inglés mío no llega a veces pues tengo que suplicar que las dos últimas peticiones del contrato no la tengan en cuenta, porque creí que no había salido mi mensaje y ya había pedido 3 veces el mismo producto. Entonces, esto ya no va más. Con respecto al tema cibernético, unos tenemos más ideas y otros menos. Yo sí trabajo el ordenador, lo trabajé en mi empresa para asientos de cuenta, para clientes, para comunicaciones, etcétera, pero no trabajé yo excesivamente. Tú, Paco, si eres un hombre pues muy metido en muchos programas de ¿cómo se llama esto? De entorno, de formatos para el arte. Bueno, empleo, claro, montaje de películas, lo empleo, la informática para mí es vital, ¿no? Exacto. Pero hay que pensar en una cosa: cuando empezaron los trenes, el tren, salían muchos artículos diciendo que la gente se iba a morir en el tren porque no iban a soportar la velocidad. Y el tren comunicó a todos los países y ha sido positivo. Y no se ha muerto nadie porque esté montado en un tren que vaya a 200 o 300 kilómetros por hora, ¿no? En otra cosa más pequeña, cuando aparecieron las primeras máquinas eléctricas de afeitar,
salían muchos artículos diciendo que íbamos a terminar todo con una especie de silicosis provocada por la cámara y el cabello que respirábamos cuando nos estábamos afeitando. O sea que las tecnologías han tenido siempre enemigos. Ahora mismo la tecnología tiene sus enemigos y tiene sus fanáticos. Pero yo encuentro que en la templanza, en el equilibrio, hoy tenemos maravillosamente una tecnología fantástica que nos permite hacer todo. Nos permite cosas que antes no podíamos hacer. Y el hecho de tener esas ventanas, ya las utilizaremos nosotros de una manera positiva o negativa, depende de cómo cada uno es. Y la tecnología, lo malo, que está en manos, otra vez, de la sociedad de consumo y de los intereses del gran capital. Entonces, por eso tenemos esa catarata, entre comillas, prácticamente inútil, porque si te compras un ordenador X, no sé cuánto, que funciona perfecto, ¿por qué tienen que estarte bombardeando para que te compres el siguiente? Pero la tecnología es interesante, importante. Yo no quiero parecer vanidoso, pero a mí me ha resuelto muchísimos problemas para montar los cómics, para montar películas, incluso para hacer el diseño de una escultura y realizar la misma escultura. O sea que yo no estoy contra la tecnología. No, evidentemente, no tendríamos que estarla. Te doy paso enseguida, pero déjenme contar una anécdota. En el barrio de Tetir, donde nosotros estamos, barrio hoy, porque fue el primer ayuntamiento antes que el Puerto Rosario, hay un restaurante económico y muy bueno, se come muy bien, no es publicidad, pero que es así, y se llama Fausto. El nombre no es publicitario tampoco, intención publicitaria, sino que salgo del comedor y mientras abro el coche me suena el clic y clic de un aviso, ¿no? Te llaman o te mandan algún mensaje, ¿no? Abro y dice, ¿qué tal lo ha pasado usted en casa de Fausto? Mira, yo inmediatamente voy y efectivamente yo no sé por qué estaba abierta la ubicación y ahí te pillan, ¿no? Pero la rapidez con que ese globo que debe estar en la nube o no sé dónde está, te localizan y además te agreden con aviso. Yo eso no lo domino y me da grima cuando lo escucho, ¿no? No sé si tiene más trascendencia o es así. Como el ordenador que tiene mi hijo, que si a veces se pone uno a tocarlo y al rato el ordenador dice, ¿por qué no dejas de hacer el memo? Y te para. Dios. Hablando. O sea, cuando cometes errores, claro, el ordenador te dice, deja de hacer memo. Pero eso vamos camino de la inteligencia artificial. Claro. No, yo iba a decir que es verdad que las nuevas tecnologías ayudan muchísimo en muchos casos. Yo soy una de las personas que al principio tuve ese miedo que hablaba de la sociedad a esa tecnología, cuando empezaron a llegar por los teléfonos, los móviles, los ordenadores, el Facebook mismo. O sea, a mí cuando veo a mi hijo conectado al Facebook por primera vez, sí que sentí miedo. ¿Por qué? Miedo a qué viene después de esto, ¿no? Y el miedo al no saber usarlo. Y no me importa decirlo, o sea, me dio ese... Más que miedo fue un poco de, Dios, ¿qué va a venir después? Si ya tienes en el Facebook, ya pones toda tu vida. Me daba miedo que conocieran o que dieran datos. ¿Por qué? Porque también es verdad que toda la información, los periodistas, todo lo que sale, a veces lo hacen con intención de meterle el miedo en el cuerpo a las personas para cambiar, a lo mejor lo de la máquina de afeitar, para que cambies de casa, en vez de comprarte la X. Lo que hemos hablado antes, y la manipulación de la manipulación que hay por intereses personales o económicos. Sí. Lo que pasa es que sí, que después yo después ya, claro, tú te tienes que meter en el asunto y tienes que utilizarlo porque viene muy bien. ¿Qué pasa? Que hay que saber cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo. Y la palabra miedo, es que la palabra miedo no me gusta decirlo. A mí lo que me preocupa son en los jóvenes que no tienen esa
formación o información que tenemos nosotros que no lo sepan utilizar bien. ¿Cuántas veces ha salido de que alguien, un chico o una chica, ha puesto datos de dónde vive, la casa, fotos, y ha sido, no estoy hablando en España, estoy hablando en países como México y demás, y han sido secuestrados o han sido asesinados porque dan mucha información. Entonces, las tecnologías nuevas, maravilloso, pero siempre que sepamos usarlas. Ya, pero no le echemos la culpa a la tecnología. No, a las personas. A las personas. Al desconocimiento, al miedo, al cambio, al miedo y a las desconocido. A la persona. Y a no, lo y que en hay este detrás, caso también, claro. y no culpo a los padres, ojo, no hago responsable, pero sí saber qué está haciendo tu hijo. Porque un niño de 7 años necesita un móvil. No. Se supone que está siempre contigo. Sí. Con 7 años estoy hablando. Un ordenador, no sé. De pilas y de juguetes podría ser. Podría ser para jugar, pero no un ordenador de estos Para hacer el memo, ¿no? ¿Eh? Para hacer el memo Entonces, el niño, ¿no? todo es bueno, pero sí tenemos la suficiente capacidad para saber cómo se utiliza y para qué se está utilizando. Pasaba lo mismo con el teléfono, ¿eh? Sí. Al principio, cuando empezó, lo mismo que está pasando ahora con el teléfono. Y también la gente lo ha utilizado mal, el teléfono, para insultar, para engañar, etc. De todas maneras, yo soy un escritor de ciencia ficción. Toda la tecnología me entusiasma y cada vez estoy más maravillado con las cosas que se puede hacer con la tecnología hoy. ¿Te imagínate enviar una máquina a Marte, que se posa, que recorre Marte, que hace fotografías, que recoge materiales, los analiza y manda el resultado aquí? Eso me parece extraordinario. Eso, maravilloso. Y vamos a tener muchas cosas como la manipulación genética, que va a ser o que vivamos más o que no tengamos ciertas enfermedades. O sea que hay que mirar también todo el lado positivo de lo que nos puede... Ahora mismo sabes que existen... Te inyectan una especie de, digamos, una máquina que es microscópica y que va directamente a donde tienes una lesión para curarla. Para curarla. O sea, son cosas que antes no veías sino en películas de ciencia ficción y que lo estás viendo ahora en lo cotidiano. Hay que tener confianza en la tecnología y sigamos con el plano de la educación para que esa tecnología sea bien utilizada. Sí. Y luego está el otro peligro, es la manipulación por parte de los intereses de la gran estructura de capital. Claro. Esto, queridos telespectadores, es realmente refrescante y es bueno escucharlo, los consejos que nos da don Francisco Lescano. ¿Por qué? Porque podemos basarnos en la anécdota negativa que estimula al miedo y que cada vez más vivimos con muchísimas inquietudes. Ver la informática desde esta otra óptica es ver esperanza, ver ilusión, ver mejora de calidad de vida, ver novedades que nos pueden beneficiar enormemente. Yo te agradezco personalmente, creo que Esther también estará en la línea, de ese gran conocimiento profundo que tú tienes y de esa valoración casi enamorada de las nuevas tecnologías que acabas de aportar. Mira, si tengo tiempo, un ejemplo, la Alejandría, la Biblioteca de Alejandría, sí. La maravillosa y extraordinaria Biblioteca de Alejandría que desapareció en un incendio. Cierto. Y ahora tenemos una biblioteca universal que deja al nivel de grano de arena a la Biblioteca de Alejandría. Te vas a internet con inteligencia, porque hay mucho camelo también dentro, te vas a internet, pero cualquier cosa que quieras buscar, cualquier información, es maravilloso. Parece que está Dios dentro del ordenador, sí. Porque puedes preguntar cualquier cosa. Luego eres tú el que tienes que determinar si es un bulo, si no es un bulo, buscar más información paralela, pero hoy, gracias a la tecnología, tenemos alcance al conocimiento de la cultura a unos niveles que la sociedad humana no ha tenido nunca. Claro. ¿No? Bien, y también en las relaciones entre las personas, las relaciones, la comunicación, el poder ver, estar tú aquí y poder ver a alguien, sí, que esté en otro país, en otro lado, ¿no? Eso es un avance
que antes no lo teníamos, Claro. una maravilla, ¿no? Y que lo podíamos soñar cuando... ¿no? Y nada Sí. más. Como el tema que estamos tratando es la sociedad del miedo, todos sabemos, y en algunos casos suponemos, que hay una orquestación del miedo sistemáticamente. Cuando viene la gripe a España, o a Francia, o a España y a Francia y a Holanda, la gente muere por centenares. Sí, claro que mueren Muere por centenares. Y son datos que se explicitan porque cuando te encuentras mal, vas al hospital y te dices que tienes un EPOC, pero como consecuencia de un catarro tan fuerte provocado por la situación gripal, no ha resistido tu corazón y ha fallecido. O sea que es por lo menos la gripe un potenciador de la muerte por otros defectos previos, ¿no? Sin embargo, a mí es que me crea mucha duda cuando en este coronavirus han muerto 4 o 5 personas. Bueno, algunos dicen que 17. Realmente en China es muy difícil averiguar. Pero bueno, un muerto en Australia, 2 detenidos, retenidos y enclaustrados en el Hierro, otro en no sé dónde. Y eso es tan importante porque eso me recuerda a la Vaca Roca, que también fueron unos cuantos, pero se le dio un bombo y platillo a los muertos. Los gobiernos están planteándose la pandemia o no, que además es un poco, que la pandemia es un poco aquello que utilizaba don Francisco Franco con muchísima frecuencia, ¿no? El estado de excepción. Y entonces pues, te exceptúan de un montón de cosas y te prohíben que lo hagas para que no infecte. Bueno, continuaremos porque nos quedan más temas que trabajar y una tercera parte en la que esperamos. Entonces, en breves momentos volveremos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bien, esta noche pues estamos animados y estamos con ustedes. Es una pena que no tengamos aquí un estadio para verles la cara y poder opinar e interrelacionar estos comentarios y esta forma de ver la vida con las de ustedes, que seguro que tienen muy buenos criterios y muy buenos principios para andar por ella, ¿no? Yo me quería parar un poquito en el miedo a la libertad, que fue una época gloriosa, que seguramente vivimos, aunque no conjuntamente, pero sí a la par. Vivíamos lo de Frantz Fanon, vivíamos lo de, ¿cómo se llama este?
Ulrich Beck posteriormente, y trabajamos también mucho los libros de, a ver cómo se llama era Franfano y el otro que era francés o era de origen argelino, no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, saldrá. Entonces, ese miedo a la libertad que se puede expresar en enriquecerte de verdades que están en la vida. Este comentario positivo que ha hecho don Francisco respecto a la informática, respecto a la inteligencia artificial, respecto al buen vivir que nos espera gracias a esas investigaciones constantes que por no ser nosotros partícipes en carreras o en estudios de este tema, estamos privados de ello, pero no de la información que podamos obtener, ¿no? Que es positiva. ¿A qué se achaca el miedo a la libertad? Es decir, está claro que incluso en democracias incipientes o en democracias más o menos consolidadas, quien no piensa como el que expone el pensamiento y creen que, me refiero a los jefes de partido y me refiero a los seguidores ufanos y quizás fantásticos y de alguna manera endiosados con su ideología como la única. Entonces ese pensamiento único es el que produce al pasivo, al que no quiere analizar, más tranquilidad, pero produce muchísima inseguridad. Paco. Hay una actitud que provoca también todo eso, lo de o conmigo o contra mí. Efectivamente. La posición que tiene la mayoría de los dirigentes políticos es o conmigo o contra mí, ¿no? Y ahí estamos donde estamos. Claro, eso genera no solamente una falta de confianza, sino un sentimiento de inseguridad y de miedo hacia el futuro, ¿eh? Pero también hay otro miedo que yo pienso que viene como cuando hacemos teatro, es el miedo escénico. Muy bueno. ¿Eh? Tienes un miedo irracional, pero porque no sabes lo que va a pasar después en el teatro. Tienes miedo a que salga todo mal. Y uno de los miedos, yo pienso que tenemos nosotros, es una especie de miedo escénico cara al futuro. Sí. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nos preguntamos, ¿no? Y lo oyes en la calle, la gente que habla y que dice, ¿qué va a pasar si nos dirige tal persona o nos dirige la otra, ¿no? Y eso sí es verdad que crea mucho malestar y mucho temor a que las cosas no salgan como uno desee o la mayoría desee, porque estamos en un país democrático. Yo oigo mucho a la gente que habla de ese tema y las veo asustadas. Y, ¿sabes? Las veo con mucha preocupación por ese miedo escénico de, oye, ¿y si no se ponen de acuerdo y aquí viene una revolución y viene una dictadura? Entonces trae también la negatividad en las personas, la inseguridad y esa falta de libertad que uno debe tener de poner las cosas claras y las cosas en su sitio, o sea, y saber distinguir. Oye, afortunadamente tenemos las urnas y saber que si la mayoría decide, la mayoría es la que manda, ¿no? Pero es sí, lo que tú dices. Y que tenemos que aprender a aceptar lo que la mayoría decide. Y eso no lo... Perdona que parece que soy chauvinista. En Francia votan, pasa a la izquierda, paso a la izquierda. Claro. Si lo hacen mal, se echan a la calle a protestar los de izquierda y los de derecha. Sí. Votan, pasa a la derecha, pasó a la derecha, nadie dice nada, ganó la derecha. Lo hacen mal, a la calle los de derecha y los de izquierda. Pero aquí no sé si es por costumbre, criticamos. Sí. Y criticamos incluso antes de que se produzca esa votación y esa mayoría, porque gracias a Dios tenemos las urnas donde podemos ir y que creemos, porque también dicen que pueden estar manipuladas, eso en otros países,
Yo quiero pensar que aquí no. En unos países es más fácil que en otros. En otros, claro. En los nuestros es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil Lo que pasa es que manipular la los gente votos. parece que les cuesta aceptar el que la mayoría esté a favor de Claro. una determinada, unos pensamientos y no a los tuyos. O sea, Sí, sí. tú eres de... Sí, lo que yo de- te he dicho lo que, antes, lo que o- dijiste antes. Tú o eres de tu conmigo o partido y contra yo mí. soy de otro. Bueno, pues si ganó el mío, digo el mío, me refiero al que soy yo, no veo por qué te tienes que enfrentar a mí o enfadarte conmigo o dejarte de hablar conmigo, que es lo que también eso ocasiona el miedo en la sociedad, ¿no? Y la desavenencia. Yo me pregunto también si ese miedo no se podría amainar si la persona pensara con visión histórica. O sea, en la historia el miedo ha estado siempre. Sí. Cada cultura ha tenido el mismo miedo. ¿Y qué ha pasado? Han tenido el miedo, pero ha continuado la cultura. O sea que por mucho miedo que tengamos al futuro, no hay que inquietarse. No, claro. Se estructurará y tendremos otro futuro. No hay que tener miedo al futuro. Lo que pasa es que después lo que le hemos dicho... Me atrevería a decir, hay que estar alerta, pero miedo no. No, sí, miedo no, lo que pasa es que también lo que comentaste tú y hemos comentado, de que muchas veces esa información o sobreinformación que tenemos, que no sabemos dónde está la verdad, porque hay que tener mucho cuidado en dónde está la verdad. Tú mismo has dicho que si muere una persona en Francia o en La Gomera, que puede haber ahora casos, pero ¿dónde está la verdad? Claro, porque la información, hay que reconocerlo, que está manipulada. Por eso, porque hay Está manipulación porque manipulada interesa. siempre por los además. intereses privados y colectivos. Si a un Estado le interesa decir que tranquilo, que aquí todo va bien, te va a decir que se han muerto dos. No te va a decir la verdad. Claro. Si un periódico está subvencionado por un partido político, no va a decir lo contrario del partido político. O sea que es muy difícil, es muy raro encontrar periódicos o lugares de información que sean absolutamente imparciales. Porque la mayoría de los imparciales de repente se han quedado solos y han Y desaparecido. desaparecen, sí. ¿Ah? Sí. Efectivamente. O sea Bien, que, bien. como Sí. mucha gente que dice, lo dijo la televisión y ya está. Es como si hubiese hablado el milagro. Dios, ¿no? sí, Digo, no, vamos. lo dijo la televisión, ahora investiga si lo que dijo es verdad, si es mentira, busca otras fuentes de información. Claro. Bien. Con respecto al miedo a la libertad, Octavio Paz, un escritor, no sé de dónde es, si es sudamericano o europeo, se lamenta del el miedo en el gobernante. Dios nos libre de que nos gobierne alguien con miedo, porque entonces nos arrastrará a ese miedo. Probablemente las inseguridades, nosotros en España en este momento vivimos lo contrario de hace unos cuantos años, unos políticos jóvenes haciéndose todavía en criterios y en mentalidad y en análisis, y entonces pues estamos al puro miedo, ¿no? Amenazándonos con la República Bananera y amenazándonos con tal. Entonces, es muy difícil, siempre que hay una conversación, al Coletas y a su partido se le relaciona con Sí, ¿cómo se llama? Los chauvinistas estos Sí, de Venezuela y tal, pero realmente no sabemos lo que hay. No sabemos que la Unión Europea no es la OEA americana, que la OTAN no existe en Sudamérica, que es muy difícil que se admita un proceso hitleriano en este momento. Tendrían que coincidir muchísimas causas. Eso no lo sabemos, y eso no lo intuimos, y decimos, esto va a ser imposible. Nadie va a ser capaz de trastrocar tan fuerte el sistema que ya hemos sufrido y que por tanto no nos apetece. Entonces, habrá cuatro locos con cabeza rapada, pero que tienen que existir para que la sociedad sea, los sociólogos sigan diciendo que son diferentes, ¿no? Y es correcto. Entonces, en el último tema,
volvemos a la falta de valores. Digo volvemos porque ya lo hemos trillado en otros temas y en otros. Falta de valores y seriedad, por ejemplo, en los contratos, en los acuerdos. Yo recuerdo una anécdota para empezar, y yo creo que esto nos clarifica. Mi abuelo tenía una finca en Fataga en concreto, y esto se la había arrendado a un señor, estrechando fuertemente las manos, mirándose a los ojos. El hijo, como era el padre del contrato, antes de que el abuelo rompiera la idea, buscar a otro, se presentó y dijo, y firmamos un contrato. Mi abuelo se murió y aquel hombre siguió viviendo allí a pesar del requerimiento sistemático de que se fuera, con un contrato. Se fue a juicio, este señor no tenía otra vivienda, pues se había separado de su mujer y se le adjudicó aquella como vivienda primaria y fue imposible echarlo hasta que se fue cuando le dio la gana. Entonces, eso genera miedo y genera inseguridad y genera, es que hay un contrato, ¿qué me cuentas, no? Es que cuando nos engañaron con los proyectos de Bankia, de todos los demás bancos, porque todos estuvieron, unos más, otros menos, unos resolvieron de una manera y otros resolvieron de otra, cuando no recuerdo ahora cómo se llamaban, habían dos figuras, de una que era propietario de alguna manera, era de la línea banquera, y el otro era pues un depósito que hacía, que te daban un porcentaje bastante alto, pero que luego te devolvían el dinero si podías y si no, no te lo daban. Entonces, estos miedos, estos niños que salen a la calle, al colegio, que ya los adultos nos vemos en la necesidad de acompañarles por temor a un secuestro, temor a que le hagan daño. Esto, lo que decíamos antes, las casas y tal. Con respecto la fake news, que también hemos hablado ya, ¿no? Esas noticias falsas que no nos molestamos en verificar, pero desde que un vecino de nuestro barrio se le ha perdido al hijo y ha puesto una nota pidiendo dinero y soluciones y tal, que llamas a la policía, no hace falta, entra en el correo de la policía y simplemente porque no diga nada, ya sabes tú que es mentira. Y entonces yo llamo a un compañero y digo, ¿por qué me pones estas notas? Y se las pones a los demás. Tacho, que me llamó un hermano del chico ese. Uy, ¿cómo va a ser? O sea, que se están sumando a convencer a los propios amigos y a engañarlos para que les entre dinero para buscar a su hijo. O sea, en falsificaciones, contratos ininteligibles que son casi todos. ¿Esto cómo lo veríamos? Brevemente, porque ya nos toca terminar. Sí, no, yo en unos tertulias que hemos tenido, hablamos una vez sobre la justicia y sobre las leyes. Y yo creo que es que ahí también entraría el tema de las leyes, el tema de los contratos. Claro. Habrían que revisarlos, las leyes, los contratos. Hay que revisarlas. Hay que revisarlas y cambiarlas. Claro, y cambiar leyes que se pongan de acuerdo con la estructura social, política, económica actual. Porque están en la época muchas cosas que son ya obsoletas y luego situaciones que no están registradas por la ley. Muchísimas. Como es el caso de los ocupas. Claro. No podemos continuar porque se nos ha acabado el tiempo. Yo estimo que muy rápido. Pero si a ustedes les ha parecido también muy rápido, es que ha sido un buen programa. Despedirnos hasta el próximo día y que cuenten con nosotros para seguir dialogando con todos estos temas. Desearles buenas noches y mucha ilusión por vivir.